Gracias, presidente. Bueno, como integrante de la Comisión de Constitución y Código, hemos votado afirmativamente el proyecto de ley con las modificaciones y lo vamos a hacer en sala también. Yo creo que, a diferencia de algún legislador, creo que hay que dar respuestas políticas en estos temas, sin duda que es sumamente necesario, y también este proyecto viene a dar respuestas jurídicas. El femicidio se gesta en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que encuentra en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres. El sistema patriarcal ubica al varón en una posición de poder en relación de la mujer que, a partir de mandatos culturales, histórica y socialmente construidos, lo habilitan a considerarla su pertenencia u objeto de dominación. Y esta relación se perpetúa a través de sistemas ideológicos y culturales que legitiman o naturalizan las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, siendo el femicidio la más extrema y letal, ya sea perpetrada por la pareja o expareja o por cualquier otra persona o grupo de personas con las que tenga relación interpersonal o por agentes estatales. Se hablaba recién, señor presidente, del principio de igualdad. Yo creo que hay que superar la versión superficial y absolutista del principio de igualdad para entender el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la discriminación que la perpetúa. Si tratamos a todo el mundo igual, solo vamos a legitimar a perpetuidad las desigualdades. Y en ese sentido, no está separado el debate de la violencia que termina en muerte de las mujeres de la discusión permanente sobre la igualdad entre hombres y mujeres. No es un mundo de idénticos el que está planteado o perseguimos, es un mundo donde se reconozca la diferencia integrada al concepto de igualdad y enriquecida por él. Primero hemos vivido la naturalización de la violencia en la historia de la humanidad. Desde la naturalización hasta que eso sea inaceptable, hay un camino a transitar que debemos caminar. Aún nos cuesta, porque no estamos relacionando de manera permanente que la batalla por la igualdad está directamente ligada de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, lucha por el ejercicio de la sexualidad de las mujeres con independencia de la reproducción biológica, lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por el derecho a vivir una vida libre de violencia. En el 2002, Uruguay vivió un momento importante que fue la ley contra la violencia doméstica. La redacción del primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica fue aprobada por el Consejo Consultivo, pero después algún fiscal recorrió el país planteando que era inconstitucional. Sin embargo, la primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones del 2013 nos habla de que 200.000 mujeres y niños sufrieron algún tipo de violencia, 170.000 mujeres sufrieron violencia por parte de sus parejas, un 10% de las mujeres asalariadas ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo y 370.000 mujeres en Uruguay han conocido algún tipo de violencia sexual en el espacio público y en 2017 siguen muriendo. ¿En qué contexto discutimos este proyecto de ley? Y bueno, es un marco en el que existen políticas públicas que están intentando dar una respuesta de carácter integral a este tema, intentando adelantarse al hecho de la muerte. El plan de acción definido por el Consejo Consultivo para 2016-2019 definió un paso fundamental, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género que debemos de discutir prontamente en esta Cámara. En el 2016 hubo 24.000 aproximadamente denuncias policiales y se colocaron 280 dispositivos electrónicos. En el marco del Ministerio de Salud se elaboraron pautas para la atención en los servicios de emergencia de todo el país frente a situaciones de violencia aguda. En el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay hay más de 20 comités de recepción del local del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. En el Banco de Previsión Social, en el año pasado se cubrió el 100% de la demanda de atención psicológica de personas huérfanas por la violencia doméstica. Considero que se están haciendo cosas importantes ya en este sentido
por lo que reitero, creo que es muy importante dar una respuesta política también. La transmisión de la ideología de la opresión es el elemento central de la socialización de género. Es entonces parte de un engranaje social y cultural que pretende enseñar a las mujeres a cómo vivir en la opresión. Muchas veces se tiende a patologizar la violencia o a culpabilizar a las víctimas, a representar a los agresores como unos locos, como fuera de control, como animales, o a concebir estas muertes como resultado de problemas pasionales. No es esto. El concepto de femicidio tiene un carácter profundamente social y político y es el resultado de las relaciones estructurales de poder, de dominación y de privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad. Muchas veces puede haber asociación de odio, puede haber desprecio y menosprecio, pero es un crimen, y es sobre todo un crimen de poder. Hay autores que señalan, autoras más bien en este sentido, que el femicidio es una pena capital, una pena de muerte que siguen teniendo las mujeres en nuestro país hoy. Es una forma de pena capital que cumple la función de controlar a las mujeres para que continúen siguiendo los mandados que su género le impone. Es una expresión directa de una política sexual que pretende que las mujeres acepten reglas masculinas y por lo tanto se preserve el status quo. Esta es una pena capital que no está instalada en el código, pero sí en la práctica social en el contexto del que habla Rita Segato, argentina y docente en Brasil, que dice: la libertad de existir está en riesgo para las mujeres, y luego agrega: lo que estamos viviendo en nuestros países es un síntoma de un momento en el mundo. Y yo voy a citar un material muy concreto, lo voy a resumir un poco, del cotidiano Mujeres Ahora. Ejercitar la memoria colectiva suele implicar esfuerzos, que lo valen, por cuanto permite, o al menos habilita, avanzar en términos de democracia. Siempre hubo personas que en otro tiempo pensaron que nuestro presente podía ser distinto al que les tocó y dieron de sí para que se lograra avanzar. Por ello, considero importante para todos y todas quienes en otros tiempos y en la actualidad se involucraron con el tema, recordar que somos parte de un país hasta no hace mucho tiempo eligió el comportamiento del avestruz, enterrando la cabeza para no tomar contacto ni siquiera visual con la realidad atroz que lo rodeaba. El hecho que el Estado no se ocupara de generar información estadística respecto de los asesinatos de mujeres coadyuvó, en otras razones, a que el problema ingresara tardíamente en la agenda pública, impidió que se asumiera a la problemática social e institucionalmente y retardó la creación de políticas públicas que abordaran el tema desde su multicausalidad. En aquel contexto pasado, las asesinadas fueron invisibilizadas por el Estado, pero nunca invisibles para quienes, desde sus espacios de acción, comenzaron a decir lo que se pretendía, a callar, dar a conocer lo que la mayoría de los uruguayos se negaban a asumir. Y fue así que supimos cuántas eran, cómo se llamaban, a qué se dedicaban, qué relación las unía con las personas que decidió acabar con su vida, qué había sucedido antes del desenlace fatal, cuántas de ellas había pedido una ayuda que le fue negada en la comisaría, entre otros datos. La gente comenzó a comentar bastante más tarde, a sensibilizarse y comprender, a hacerlas visibles. Fue el puntapié inicial de muchos de los cambios que sucedieron a lo largo de estas décadas. Y es muy importante y muy ilustrativo el material de Cotidiano Mujer. Para finalizar, presidente, llamar al femicidio por su nombre y calificarlo como homicidio especialmente agravado es un acto de justicia y un reconocimiento de la realidad en la que se ven obligadas a vivir numerosas mujeres. Algunas que pierden la vida literalmente y muchas cuyas vidas es un constante sometimiento a la violencia machista. Obviamente que no alcanza, es solo un comienzo, pero es un reconocimiento de la realidad, un acto simbólico y una señal que se emprende en el camino de la protección integral. Muchas gracias.